noches, yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El sector de la vivienda en el país se ha fortalecido en este sexenio gracias a una política de vivienda y reformas estructurales, en particular la financiera, y esto se ha convertido en un elemento clave en el combate a la pobreza, el desarrollo y, por supuesto, el bienestar público. Para hablar de este tema y de otras cosas más, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Rosario, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Severa Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Rosario Robles, a ver, platícanos un poco de lo que desde la SEDATU se hace en el tema de vivienda, además en el marco de esta conexión que se ha logrado hacer entre el propio gobierno mexicano, con tu representación en Naciones Unidas en un programa Hábitat que conecta precisamente la experiencia mexicana a nivel internacional. Muchas gracias, Ezra, muchas gracias, Macario, Ernesto, muchas gracias por recibirme hoy. El presidente Peña, desde el primer día de su gobierno, puso en marcha una política nacional de vivienda que construyó un nuevo paradigma, que es un antes y un después. Cuando llegó al gobierno, el sector vivienda estaba en crisis, estaba de capa caída, estaban las principales desarrolladoras de México fuera de la bolsa, en una situación crítica, el sector decrecía, se perdía empleo. Y además era un sector totalmente desorganizado. Cada organismo de vivienda estaba por su lado. El presidente crea la SEDATU bajo un principio elemental. 8 de cada 10 mexicanos vivimos ya en las ciudades. Y el tema de la vivienda, en lugar de ser un elemento disruptivo, debe ser un elemento ordenador de nuestras ciudades. Se construían las viviendas lejanas, se construían sin servicios, fuera de los lugares céntricos, lejanas de los centros de trabajo. Y empezó a cambiar esta política de vivienda y sobre todo empezó a vincularse a una visión de desarrollo urbano. Es decir, no se trata de construir vivienda por construir vivienda, sino se trata de construir vivienda para construir ciudades. Y en este contexto es que se da todo el debate mundial en torno a Hábitat 3 y la nueva agenda urbana. Los propios objetivos de desarrollo sostenible de la ONU plantean un objetivo específico sobre las ciudades. Y recientemente que estuve en la ONU platicando con el secretario general Antonio Guterres, decía que la ONU ha entendido que su misión de paz y de seguridad no es imposible sin desarrollo. Y el desarrollo hoy en el mundo es imposible sin pensar en las ciudades y sin pensar en el desarrollo urbano. Y sobre todo que estas ciudades, y no es nuestra excepción, han crecido de manera desordenada, de manera desigual. Entonces, en este contexto es que hemos inscrito toda la política de vivienda. No solo que se ha mejorado el sector, hoy es un sector altamente rentable, un sector que le está aportando 6, 7 puntos al Producto Interno Bruto, que genera 3 millones de empleos o mantiene 3 millones de empleos directos, que ha diversificado el número de desarrolladoras que están en el proceso de construcción, que las casas se construyen dentro de los perímetros de contención, que tienen por lo menos 2 habitaciones, porque es paradójico que se hayan construido más de 1 millón de viviendas con una sola habitación, propiciando hacinamiento. Y todo esto enmarcado en una nueva legislación que se ha logrado, que se aprobó por el Congreso de la Unión, que es una nueva ley de asentamientos humanos que plantea la obligación de establecer un programa nacional de ordenamiento territorial de aquí a los próximos 20 años. Entonces, creo que son elementos que hablan, pues sí, ya de un cambio, por lo menos de ir sentando las bases de una nueva visión de largo plazo con relación al desarrollo urbano. Me parece que efectivamente lo que ahorita comentas tiene mucho sentido. Creo que empezó un poquito antes de que llegara el presidente Peña este proceso de transformación, pero ha continuado de buena manera en el sentido de pues, evitar estas construcciones alejadas de las ciudades que realmente no ayudaban en nada. Las ciudades son el gran espacio de desarrollo, como decías, es el espacio de la creatividad, pero aquí en México este crecimiento desordenado nos ha llevado a tener unas ciudades espantosas. Tenemos algunas bonitas, pero hay otras
que son horribles, ¿no? Como la de aquí. ¿Cómo pensar de manera integral no solo el tema de vivienda, sino otros dos asuntos que creo que son fundamentales, seguridad y transporte, que son como los dos temas en donde ahorita estamos sufriendo más? Digo, vivienda sin duda ha ido avanzando, pero estos otros dos, seguridad y transporte, ¿cómo los perciben desde la Secretaría? Bueno, obviamente lo que se ha planteado es esta nueva agenda urbana que se desprende de Hábitat 3, que México no solo firmó, sino que jugó un papel protagónico. Nosotros fuimos cofacilitadores para construir esta nueva agenda urbana. Y esta nueva agenda urbana no solo plantea el tema de la vivienda, plantea el tema del desarrollo urbano, de que nuestras ciudades se tienen que redensificar, de que nuestras ciudades tienen que plantearse el tema de la movilidad, que nuestras ciudades tienen que plantearse el tema de la recolección de los residuos sólidos, que nuestras ciudades tienen que plantearse, obviamente, el tema de poner en el centro a la persona y no al automóvil, que es lo que hemos venido generando en las últimas décadas en las ciudades del mundo, no solo de México. Claro. Y esto replantea todo el tema del transporte masivo como una prioridad, de las vías peatonales, del uso de la bicicleta, en fin, tratar de evitar este crecimiento horizontal que es el que hemos propiciado e irnos más hacia lo vertical, hacia arriba, redensificar, utilizar los espacios intraurbanos y, por otro lado, algo muy importante que está en el debate mundial, no solo es un tema de México, la inclusión, porque son ciudades profundamente desiguales. Hoy el 60% de la pobreza en nuestro país está en las ciudades. Ya no es una pobreza rural como nos la imaginábamos, sigue siendo la pobreza también rural, pero está también en nuestros cinturones de miseria periféricos, donde llegaron quienes vinieron a buscar una oportunidad a las ciudades y no encontraron la condición propicia, y todo esto ha generado una profunda desigualdad y otro tipo de fenómenos en las ciudades, como la violencia, como o las violencias que vivimos en las ciudades. Entonces, todos estos temas nosotros los estamos trabajando. Es bien importante que además nosotros hemos incorporado de manera significativa toda la cuestión de género. Las mujeres vivimos la ciudad de manera diferente. Nos da miedo salir a la calle, tenemos que ir, no tenemos una movilidad lineal, vamos de la casa a dejar a los hijos a la escuela, de la escuela al trabajo, del trabajo al súper, del súper a recoger a los hijos, de los hijos otra vez a la casa. No podemos vivir a 3 horas de distancia de nuestros trabajos, porque entonces nuestros hijos se quedan todo el día solos. Entonces, todos esos temas se han incorporado en esta agenda como una agenda transversal. No es cuestión de una secretaría, es una visión transversal del desarrollo que México hoy está planteando, está recuperando, porque se había perdido esa rectoría del Estado mexicano en la planeación del desarrollo urbano. El municipio tiene la facultad del uso del suelo y nos vamos a esta polémica, hasta dónde el municipio es capaz de enfrentar los retos del desarrollo urbano, y al mismo tiempo tenemos 59 metrópolis, y entonces ya no nos basta la figura del gobierno local, sino tenemos que pensar en la gobernanza metropolitana para tomar decisiones, no de una parte contra otra parte, sino de un escalón arriba que tenga una visión metropolitana para los grandes temas que tú has planteado, Macario. Rosario, sin duda alguna el sector vivienda es un sector institucionalmente complejo, durante décadas bastante desordenado. No se sabía quién es el jefe a nivel federal, pues está el Infonavit, el Fobiste, el Fonapo, la Sociedad Hipotecaria Federal, la CONAVI, una innumerable cantidad de organismos que inciden en el sector vivienda. Si a eso le metemos las 32 OREVIS, los organismos regionales de vivienda, más la parte municipal, híjole, qué complicado es llegar no solamente a decir, bueno, así deben de ser nuestras ciudades, qué ciudades queremos para el 2050, sino meter orden. ¿Qué tan complicado ha sido eso? Bueno, evidentemente que un gran acierto del presidente Peña, y discrepo un poco con Macario de que esto ya se había dado antes, no. Cuando nosotros llegamos, esta situación era totalmente desordenada. No había una secretaría que asumiera la visión rectora de toda la política de vivienda, y la SEDATU se convirtió en la cabeza de sector y la que define los lineamientos para los organismos de vivienda. Aun cuando Infonavit tiene su independencia porque hay tripartismo, aun cuando
el FOBISTE tiene también su autonomía, etcétera, hay un elemento que es fundamental, que los subsidios que a través de CONAVI se manejan, los define la SEDATU. Entonces, ahora sí que el que pone el subsidio manda, decimos nosotros. ¿Qué es lo que establecimos? No va a haber subsidios si se construye al margen del perímetro de contención o más allá del perímetro de contención. Solo hay subsidio para viviendas de 2.5 salarios mínimos para abajo y dejar de subsidiar a quienes no requerían el subsidio. ¿Qué hicimos para compensar esta situación? Infonavit amplió su capacidad de crédito. Cuando nosotros llegábamos a la gente de Infonavit, a los trabajadores se les daba un crédito de 400,000 pesos, ahora está en 1,700,000 pesos. Por eso Infonavit ha colocado en este gobierno uno de cada cuatro créditos de su historia. Y su historia es de 45 años. Entonces, estamos hablando de que realmente ha tenido resultados muy importantes el sector vivienda gracias a esta coordinación. Una sola interlocución que es la SEDATU con la Cámara Nacional de la Vivienda, con la CEMIC, con todos los organismos de vivienda. Hemos formado una red que nos permita realmente definir estos criterios. No se construye una vivienda de un solo cuarto, no se construyen viviendas en zonas de riesgo, no se construyen viviendas en condiciones que no haya ciertos equipamientos, servicios, etcétera. Entonces, todo esto ha ayudado a un cierto ordenamiento. Pero insisto, el municipio sigue teniendo la palabra, al final de cuentas. Y la regulación. Es muy importante, como dices, esta presencia del Estado tratando de ordenar el espacio, porque es un espacio público, por eso la regulación, por eso la importancia. Sin embargo, de ahí al tema de planeación ya no está tan claro, porque la planeación es muy complicada porque la hace uno con base en lo que uno conoce y no con lo que no sabemos todavía qué va a ocurrir. Y este es un fenómeno muy marcado en el mundo hoy. Nos estamos moviendo en direcciones que no conocemos bien, que pueden llevar al trabajo en la casa, al uso masivo de la información. En esa lógica, ¿cómo podría esta idea de la planeación urbana tener la flexibilidad para apropiarse a estas nuevas tecnologías de manera eficiente? Bueno, es que si no está presente la innovación, las ciudades fracasan. Hay un libro extraordinario que se llama El triunfo de las ciudades, donde compara, por ejemplo, la gran ciudad que era Detroit con Nueva York ahora o Bombay, por ejemplo, y cómo las que no han sabido innovarse decaen completamente. Entonces, la innovación tiene que estar presente permanentemente en el enfoque del desarrollo urbano. Y todos estos fenómenos que transforman la realidad tienen que estar presentes. Pero lo primero que tenemos que hacer, Macario, es ordenar. Lo que tenemos es un desorden y la ley lo que mandata es que la SEDATU comande un proceso, una estrategia de ordenamiento territorial 2040. ¿Qué tenemos que hacer para que las decisiones que estamos tomando hoy repercutan favorablemente en el 2040? Es decir, hoy lo que estamos decidiendo, cada quien en el ámbito en el que estamos, municipal, estatal o federal, realmente tiene repercusiones a largo plazo. Si seguimos construyendo en las laderas, si seguimos construyendo en los cauces de los ríos, si seguimos construyendo en donde es un riesgo construir, pues entonces estamos construyendo esos riesgos. No estamos planeando, estamos simplemente decidiendo que en cualquier momento ahí haya una situación caótica o catastrófica. Entonces, evidentemente que todo eso es lo que debe de cambiar, pero implica un gran debate nacional, porque el municipio se atrinchera muchas veces, se atrinchera en el sentido de esta es mi facultad. Y la ley ahora le da a la SEDATU cierta capacidad rectora que antes no tenía la federación, no para intervenir y suplantar al municipio, sino para regular y para decir por aquí tiene que ir el desarrollo urbano bajo estos lineamientos, bajo estos parámetros. Hemos trabajado muy de cerca con ONU Habitat e Infonavit. Gracias al apoyo de Infonavit, tenemos 153 índices de ciudades prósperas, que es como una línea basal de indicadores que nos permite diagnosticar cómo están ahorita y cómo deben de ir cumpliendo esos indicadores, tener una hoja de ruta para llegar a ser una ciudad próspera, una ciudad que sea de bienestar. Yo creo que el principal concepto que en el mundo hoy se discute
es cómo recuperamos a las ciudades como bienes públicos, como patrimonio de quienes las habitamos y no como espacios al servicio de intereses privados, por muy legítimos que sean. Porque ¿quién decía hacia dónde crecía una ciudad? Pues el desarrollador que había comprado allá a lo lejos los terrenos baratos. Y entonces hacia allá había que expandir la ciudad. No, el Estado tiene que retomar aquí su rectoría y decir, no, aquí es donde construimos. Compraste allá los terrenos, es tu problema. Aquí es donde tenemos que construir. Y vamos al tema del suelo, porque se especula con el suelo. Y entonces construir vivienda social en la Ciudad de México es prácticamente imposible. Carísimo. Bueno, expulsamos a los trabajadores de la Ciudad de México, los mandamos a vivir a Tecámac, a Zumpango, y en general las ciudades expulsan a los trabajadores y los mandan a vivir a otros lugares lejos de sus lugares de origen. Entonces, entra otro debate. El suelo, cómo volvemos a recuperar su función social. No es nada fácil, son intereses muy poderosos los que están ahí y creo que pues ahí se requiere de la fuerza del Estado mexicano, pero por lo menos lo que ahorita se está haciendo es sentar estas bases para esta plataforma mínima para que hacia adelante quienes lleguen puedan partir de ya una línea que les permita construir con más facilidad esta visión. México hoy está siendo reconocido, México hoy forma parte a través de mi persona de este panel de alto nivel que va a responderle directamente al secretario general de la ONU de esta evaluación tanto de ONU Habitat como de la nueva agenda urbana y su implementación. Rosario Robles, secretaria de la SEDATU, muchas gracias por haber estado aquí. Al contrario, muchas gracias a los tres. Gracias, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El próximo martes se realizará el segundo debate entre los candidatos a gobernador del Estado de México. La contienda está, dicen, bastante cerrada y el reto para los aspirantes a gobernar esa entidad es convencer a los electores que aún están indecisos. Bueno, pues ahí está. Creo que el Estado de México sigue siendo, pues ahora sí que, sin duda la joya de la corona, sin duda un elemento fundamental para el 2018. No es que vaya a definir, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero después del debate, del primer debate y con lo que vaya a suceder el próximo martes, queda claro que todo este tema de encuestas que se ha venido generando, hablan todavía de un Alfredo del Mazo y de un PRI en un primer lugar, un segundo lugar en donde aparecería Delfina, en unos más cerca y en otros un poco más lejos, Josefina Vázquez Mota en un tercer lugar y el repunte del propio candidato del PRD, Juan Cepeda, como elementos que están ahí en una contienda que todavía tiene mucho que decir. Una dinámica muy complicada bajo el principio de que por un lado tienes un candidato priista al cual le llueve, por supuesto, sobre los temas específicos de corrupción y todo lo que viene cargando de los otros gobernadores, frente a lo que tiene en este momento la propia también Delfina con lo que carga, ese es el otro punto, el tema de la famosa recaudadora, por un lado, en Veracruz, y por otro, el procedimiento que utilizaron allá en Texcoco para pues confiscar una parte de los sueldos. Eso estaría ahí dando vueltas y mientras Josefina esté en el tercer lugar parece que pues hacen a un lado ese punto porque la guerra es entre dos, aunque yo insisto que el tercer y cuarto lugar tienen un factor o representan un factor importante porque son los que le pueden tumbar finalmente al segundo lugar una buena parte de los votos y convertir esto en una carrera, pero que puede ser ahora sí, de final de fotografía. Me parece que no tenemos todavía una idea muy clara de qué pasó después del debate y con esta información a la que hacías referencia, hay muy poquitas encuestas. Por ejemplo, el Financiero publica una encuesta en donde levantaron la información en dos momentos, uno antes y otro después del debate. No sé exactamente cuál es la proporción de encuestas en cada uno de los puntos, de manera que pues no necesariamente captura todo el efecto tanto del debate, decía yo, como de estos anuncios de
malos manejos. La otra encuesta que sí se hizo posterior al debate es Telefónica, que la hizo Demotecnia, y ahí de hecho aparece en segundo lugar Josefina Vázquez Mota. Entonces todavía falta por ver. Yo lo que hice fue, con la información que tenemos un poco ponderada por el tiempo, tratar de sacar una idea de cómo están, y los números que me dan, con la salvedad de que, insisto, no es una medición exacta, es que en primer lugar estaría Del Mazo con 29%, en segundo lugar la señora Delfina Gómez con 26%, con 21% Josefina en tercero, y con 15% estaría el señor Juan Cepeda, lo cual significa que están a distancia de 5 puntos uno de otro, y esto pues es poquito, incluso el margen de error alcanza para que pudiera uno pensar que se están acercando. Entonces hay que esperar. A mí la parte que sí me preocupa un poco es el asunto directamente de lo que hizo Delfina Gómez, siendo alcalde de Texcoco, retuvo dinero de los sueldos de sus trabajadores para entregárselo a un partido político. Eso es un delito. Ya lo reconoció ella, ya está documentado. Yo no creo que una persona que ha cometido un delito electoral pudiera ser candidata a una gubernatura. Entonces debería retirarse la candidatura de la señora. Esto es un trabajo que debe hacer el Instituto Nacional Electoral, pero me imagino que nos va a pasar como siempre nos ha pasado con López Obrador y sus seguidores. Cuando ellos cometen delitos siempre son pues pensando en el bienestar de los mexicanos, de manera que no se les puede atacar, porque todo es a mafia del poder, y entonces pues vamos a tener a una delincuente electoral en la candidatura a la gubernatura. Me parece que esto es un problema serio y que el INE debería actuar, pero otra vez parece que la ley en México no se aplica en ningún caso. Por lo pronto, la estrategia de divide y vencerás, de tener la mayor cantidad posible de candidatos a la gubernatura, pues le está funcionando al PRI. No es lo mismo tener una carrera parejera en donde nada más quedan 2 candidatos y el resto se rezaga tanto, que la propia intención de voto se te puede modificar muy dramáticamente en las últimas semanas. Todavía estamos lejos de ese momento y la verdad es que las propias distancias así lo marcan en encuestas que tienen márgenes de error de más o menos 3%. La verdad de las cosas es que hay un empate técnico entre el segundo y el tercer lugar todavía. Y sin duda alguna veremos pues, toda la carne al asador de los 3 partidos políticos, incluyendo al propio PRD como una cuarta fuerza en las próximas semanas. No queda mucho tiempo, eso está bastante claro. Y queda esta parte de segmentación del Estado de México rara, no cabe la menor duda. No podemos encontrar otro estado de la República Mexicana que tenga esta segmentación regional y esta intención de voto tan partida, tan definida como lo tiene el propio Estado de México, y en donde es realmente difícil hacer campaña como candidato en todas las regiones. Te concentras fundamentalmente en la que tú tienes en tu poder, la izquierda evidentemente en la parte oriente del Estado de México, el PAN directamente vinculado con los alrededores, pero del lado poniente del Estado, del Distrito Federal, de la Ciudad de México, y el PRI con el resto del Estado. A final de cuentas sí es muy complicado, no te da una idea de qué es lo que pueda suceder al final y pues va a ser literalmente de fotografía. Y con respecto a esta distribución geográfica que ahorita comenta Ernesto, es absolutamente cierto, y parece que la parte que determina la votación es el norte de la Ciudad de México, en donde pues se juntan, ¿no? Por ejemplo, municipios como Tlalnepantla, Cuautitlán han sido ganados por el PRI, por el PAN, mientras que el grandototote que es Ecatepec ha sido gobernado por el PRD, más recientemente por el PRI, incluso Erubiel Ávila fue el presidente municipal ahí. Pero este es un municipio inmenso, el más grande del país, es un municipio extremadamente peligroso inclusive, y entonces no sabemos la gente que está ahí pensando qué va a votar, por cuál opción quiere. No creo que estén muy contentos con lo que tienen, y algo que también es determinante en esto es el clientelismo. En Estado de México el clientelismo es una cosa espectacular, y por ahí me comentan que el PRI no ha cumplido todo lo que dijo, ¿no? Iban a llevar los tinacos estos de 1,100 litros y no los entregaron, mientras que los de Morena sí están entregando lo que prometieron, y entonces eso parece que está inclinando la balanza en algunos municipios en esa dirección. O sea, esto es un mugrero espantoso. Ahora, hay dos elementos que me parecen fundamentales en la definición de la elección. Y son el tema de la inseguridad, por supuesto, que es algo en crucial. Donde el que quede más dañado en esto es el que la paga de manera mucho más cara, y el tema corrupción. El tema corrupción en el Estado de México es un problema crónico.
Es un problema en donde, pues, por más que haya, si es que ha habido alguien que ha tratado de contenerlo, lo cierto es que se manifiesta una y otra vez. En Ecatepec apenas hace unos días, gente que pues no había podido cobrar porque le quieren pues al mismo tiempo da un servicio al municipio, no le pagan, le piden por supuesto una mochada ahí, entonces va y denuncia en medios y entonces inmediatamente ya van y le pagan. Esto es un sistema generalizado en la mayor parte del Estado. O sea, niveles de corrupción en donde esto pega y pega fuerte. Y parece que no quieren entender los distintos partidos políticos que esto daña finalmente, es algo que el ciudadano a lo mejor a la primera se le olvida o a la segunda, pero a la tercera ya no. Y esto daña enormemente a uno u otro candidato. Y esto le puede pasar lo mismo a Morena o al PRD o al PRI o a los propios panistas. Y ese es un elemento que está dando la vuelta, más el tema, por supuesto, inseguridad, en donde verdaderamente grupos delincuenciales pues le pegan no solamente a los sectores de alto nivel económico, sino a la población de bajos recursos que es asaltada permanentemente en las micros, en las calles de estos municipios pobres. Y ahí es donde la descomposición social juega un papel fundamental a la hora del voto. Y sin duda alguna, uno de los aspectos que todavía no está perfectamente bien medido es este hartazgo de los partidos políticos. Lo tuvimos en el caso de Nuevo León con el candidato independiente o semi-independiente o medio dependiente, pero en el Estado de México no es claro. Este cúmulo de que puede estar entre el 17 y el 20% de la población que está indecisa y muchos de los que ya tienen más o menos definido su voto, el voto antisistema todavía no está totalmente probado en nuestro país, está muy claro y muy evidente en muchas partes del mundo, el caso de Estados Unidos, el caso de Europa, el caso del Brexit, pero a final de cuentas este hartazgo de la estructura de poder manifestada en términos de los partidos políticos está ahí todavía, sigue operando muy claramente en nuestro país y veremos hasta qué punto el Estado de México se convierte en un antecedente o en un referente adicional precisamente para medir este tipo de problemática. Ciertamente los dos problemas importantes, no del Estado de México, del país entero, son corrupción e inseguridad, van a ser los dos temas rumbo a 2018 y los dos lo que indican es que el Estado mexicano está camino de la extinción, es decir, se nos está derrumbando el Estado. Los trabajos fundamentales del Estado son el tener recursos y el proveer seguridad a sus miembros. Estas dos cosas no están funcionando en México, no está siendo capaz el gobierno mexicano, el Estado en su conjunto, de darnos seguridad a las personas y al mismo tiempo no tienen la capacidad de tener recursos suficientes y algo de esos recursos lo están capturando las personas que están en el Estado para su propio beneficio. Esto es una indicación clara de que tenemos que enfrentar el problema más a fondo. No es únicamente quién vamos a elegir para el gobierno del Estado de México o incluso para la presidencia en 2018, es cómo podemos reconstruir la estructura institucional en México, porque de otra manera este derrumbe del Estado se va a convertir en algo verdaderamente serio. Hay entidades en México que pues son gobernadas por el crimen organizado y esto podría extenderse todavía mucho más si no tomamos decisiones de fondo. Yo no veo a los políticos preocupados por eso, están preocupados por ver qué agarran de chamba y ya agarrando la chamba, pues agarrando la lana, ¿no? Hay que darle paso a las instituciones y fortalecerlas, pero mientras se queden estacionadas estas iniciativas importantes desde el punto de vista de la ciudadanía, como la ley anticorrupción y que sigue descabezada, pues simplemente no le vamos a dar esa fortaleza que requiere el país por la vía institucional. Ahí es donde estamos atorados. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Tratado de Libre Comercio, otra vez saboteado por los propios Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder. El secretario de Comercio norteamericano Wilbur Ross afirmó que Estados Unidos buscaría 2 acuerdos bilaterales de comercio separados con México y Canadá para intentar reemplazar así el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En una entrevista con el sitio Yahoo Finance, yo diría que con una tontería más del señor Ross, dice, bueno, ya ni le sigo porque creo que es importante entrar directo en algo que es verdaderamente aberrante. Yo no sé si tratan de seguir estos funcionarios norteamericanos en la línea
de a ver si pueden rebasar por la derecha o por la izquierda las tonterías del señor Trump. O sea, si Trump se para un día y dice que el Tratado de Libre Comercio es lo peor que le ha pasado a Estados Unidos, y resulta pues que no, que los datos dan lo contrario, uno supondría que tanto Tillerson, el secretario de Estado, como el propio Ross, tratarían de pues entrar, decíamos, en la sensatez. De repente se aparece el señor Wilbur Ross en medio de un montón de negociaciones a los lados, en donde tienen ahí atorado el tema del presupuesto, de si negocian la caída o no del sistema de salud, del financiamiento al mismo, y se les ocurre en una entrevista decir que lo óptimo para el gobierno del señor Trump sería cambiar el Tratado de Libre Comercio por 2 acuerdos bilaterales. Algo así como regresar la rueda de la historia 50 años. No entra en detalles de cómo lo haría, pero esto es algo así como pues, lo que han querido hacer en el discurso populista de regresar al mercantilismo, al modelo mercantilista, y en donde aquí la pregunta es, ¿qué le vas a esconder a los canadienses lo que vas a negociar con los mexicanos? ¿Es un juego de yo negocio contigo qué? ¿O se hace en forma paralela? Porque la verdad es que suena a un verdadero absurdo o a un gobierno norteamericano que verdaderamente ha perdido la razón. La verdad es que no se explica bajo ninguna circunstancia y olvídate que se lo puedas esconder. En el momento en que se entere el otro, ya parece que Canadá va a aceptar algo que sea más favorable a México en un tratado bilateral o que México debiera de aceptar algo que sería más razonable o más favorable para Canadá. Si ya estás en cero arancel desde hace 24 años, es una verdadera tontería cuando los procesos productivos están entremezclados entre los 3 países. O sea, las empresas no se detienen en la frontera de Canadá, las que operan con México, y dicen hasta aquí llegué. O viceversa, las que operan con Canadá no se detienen en la frontera con México, están en toda la región. Hay partes productivas de procesos que cruzan 16 veces las 3 fronteras. Es increíble esta visión de creer que se puede negociar bilateralmente, algo que ya se negoció trilateralmente. Tienes 22 capítulos en los cuales los 3 países están puestos de acuerdo desde hace muchísimo tiempo, que rebasan nada más esta mentalidad tonta de suponer que todo se basa en aranceles, en cuotas y en aduanas. Hay reglas de origen, hay trato de inversionistas, hay una serie de cosas que ya se lograron y que facilitan enormemente la generación de empleos y la creación de nuevas empresas en los 3 diferentes países, como para echarte, literalmente, como dices, 50 años para atrás. Si tú renuncias al Tratado de Libre Comercio, renuncias a todo y partes de un tratado bilateral que lo único que va a hacer es aumentar los aranceles y llegar a un estado en el que hay que volver a negociar absolutamente todo. Es una barbaridad. A ver, Macario, ¿no le convendría a México mejor decir, bueno, si ustedes lo quieren es desbaratar el Tratado de Libre Comercio para un bilateral, no me interesa bilateral, no. Vámonos a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Correcto. ¿Por qué le va a interesar a México o a Canadá un tratado bilateral? A ver, yo partiría de tratar de entender qué están haciendo aquellos, porque pues ahí están, no se van a ir, ¿no? Entonces hay que tratar de entenderlos. Híjole, el comercio siempre beneficia a los consumidores, pero puede dañar a los productores. Y el argumento del señor Trump es que eso ha ocurrido y que Estados Unidos ha perdido capacidad productiva por los acuerdos comerciales. En realidad ha perdido capacidad productiva por 2 razones diferentes, una tecnológica y otra por países con los que no tiene acuerdo comercial, como es el caso de China. En el caso de México y Canadá, lo que ha ocurrido es que hemos fortalecido la capacidad competitiva de Estados Unidos e incluso le hemos generado empleos. Es la parte que él no entiende. ¿Por qué dice esto de los 2 tratados, creo yo? Porque ellos ya tienen un tratado con Canadá. Es decir, antes de que hiciéramos el TLCAN, había un tratado Estados Unidos-Canadá. Entonces, cuando dice vamos a negociar 2, realmente lo que quiere decir es vamos a cancelar me regreso con Canadá el que ya tenía y ahora sí México, vamos negociando. Yo creo que ese es lo que está tratando de decir y frente a eso la respuesta creo es la que tú acabas de dar. Nosotros no queremos negociar nada, man. O hablamos sobre este mismo Telecán con las reglas de renegociación que ahí están para ajustar detallitos, ya comentaba Ernesto, en reglas de origen o en compras de gobierno, eso lo podemos discutir. Si no quieren eso, ¿saben qué? Agarren sus chivas y lléguenle, güey. Lléguenle. Pero junto con otros temas, ¿eh? Sí, junto con seguridad. Se va todo el tratado, ya lo dijo México varias veces, nosotros negociamos todo junto.
si ustedes nada más quieren negociar el tratado, pues no se va a poder, ya no vamos a tener apoyo en seguridad, se acaba Iniciativa Mérida, les empezamos a mandar los trailers al norte para ver quién los para. Traten de administrar la frontera México-Estados Unidos sin los mecanismos del tratado, es imposible. El tema Centroamérica, a ver cómo le hacen. Entonces yo francamente creo que no debemos angustiarnos demasiado, creo que estas son estrategias de negociación, de andar amenazando al otro a ver qué afloja, y yo insistiría lo que he dicho desde el principio, la estrategia óptima de negociación con Trump es la de Calimán. Sí. Serenidad y paciencia. Sí, aquí el punto, digamos, preocupante es que esto viene de funcionarios que anteriormente lo que habían hecho es tratar de parar lo que serían las locuras y ocurrencias de Trump. Tanto Tillerson en la Secretaría de Estado como el propio Kelly, por ejemplo, en seguridad, cuando se habla de colaboración en seguridad, dijo el propio Kelly, dice, no, la relación no es definitivamente mala, por el contrario, es muy buena. Y bueno, el Tratado de Libre Comercio sí tendría que renegociarse, pero vámonos, creo que la jugada que están tratando de armar los secretarios de Estado norteamericanos es, y me parece verdaderamente pues primitiva, y nadie se la va a comprar, es tratar de negociar de a cachitos. Cada quien su parte. O sea, Ross diciendo, bueno, yo le entro al tema de comercio y Kelly le va a entrar al asunto de seguridad, ¿sí? Y el otro al tema de las relaciones internacionales, migración. Y la respuesta mexicana, por supuesto, va a ser, ahí se ven, cuando quieras establecer un mecanismo conjunto que integre migración, seguridad, comercio, entonces podemos hablar. De lo contrario, pues ve a vender tu condominio destruido, ¿sí? Quebrado, ve a hacerlo. Al señor Trump dijo, le autorizaron su presupuesto de aquí a septiembre para que no cerrara el gobierno, y dijo, y en septiembre mejor que se cierre el gobierno, y entonces ahí ya lo componemos como si estuviese cerrando su condominio en Miami quebrado para dejar en la calle como ha estafado a 1000 gentes y luego volver a hacer otro tipo de negocio, ¿no? El problema es que también no le ha salido una sola. De a tiro por viaje se ha tenido que arrepentir en sus declaraciones de lo que es la OTAN y su percepción del mismo, en lo que es el Obamacare. Vamos a ver si en los próximos días sale algo o no, en el presupuesto global, en el muro, en el Tratado de Libre Comercio. De a tiro por viaje todo el mundo le ha dicho, eso es una tontería. No importa el tema, la parte nuclear, la política exterior, se siente acorralado, eso me queda bastante claro. El problema de alguien que se siente acorralado y es sensato, pues es nada más de encontrarle una salida. Pero alguien que no es sensato y que tiene este nivel de esquizofrenia puede hacer cosas muy locas, en detrimento, pues primero de los norteamericanos y después del resto del mundo, pues que tienen algún tipo de relación con él. Yo creo que lo que están haciendo los secretarios es tratar de defender su chamba también. Es decir, si de pronto el señor Wilbur Ross realmente se empieza a oponer a Trump de forma muy evidente, pues lo que va a ocurrir es que lo van a quitar, van a poner otro. Para nosotros tampoco sería buena idea. Este señor entiende lo de México, tiene sus negocios aquí, entonces hay que dejarlo hablar. Eso no importa, importa lo que se habla en la mesa, no lo que se habla en la tele. Entonces yo no me angustiaría demasiado. Sí hay que estar atento y sí, México tiene que seguir exactamente como ha estado hasta ahorita, diciendo o negociamos todo junto o no hay nada, y háganle como quieran, ¿no? El problema es que le pega tipo de cambio, por lo menos, ¿eh? No, ahí estamos otra vez. Vuelven a jugar con ese tema, ¿no? Es obvio que hay un juego ahí de especulación monetaria. Pero el resultado es interesantísimo. No solo la lana que se lleve Ross o Trump, que deben tener su lanita entre pesos y dólares, sino que además el resultado de estos ataques de Trump a México, que han depreciado al peso, es que han incrementado el déficit de Estados Unidos contra nosotros, porque pues se hacen más baratas nuestras exportaciones, en particular toda la parte agropecuaria está viviendo el paraíso. Pero también las manufacturas están creciendo 12% en el primer trimestre, que es, digo, no se habían visto esas tasas de crecimiento en exportaciones desde hacía un buen rato. Entonces que siga hablando, nosotros no tenemos problemas. Finalmente, creo que un punto importante aquí para el gobierno mexicano, en todo caso, es decirles que pues todos estos temas de replanteamiento del Tratado de Libre Comercio los tienen que echar a andar ya. Ellos dicen se puede complicar con la elección mexicana. Sí, pero, señores, también se puede complicar con la de ellos. Está el tema del azúcar, otra vez con amenazas de tratar de imponer sanciones. Otra vez están jugando
los tiempos no siempre en beneficio de ellos mismos. Así es, el azúcar es un tema que va fuera del TLC desde siempre y va dando vueltas. Siempre hay esto, hay que, insisto yo, tener paciencia, aguantar vara, que sufran ellos lo eligieron, acuérdense. Ellos tienen su loco, ya si nosotros elegimos el nuestro, ya sea nuestra. Ese es otro problema. Vamos a hacer una pausa y de regreso precisamente, bueno, en Acción Nacional se están dando con todo y eso que todavía no empieza la propia sucesión dentro del partido para ver quién lo va a dirigir y también quién será su candidato o candidata para la presidencia de la República. Esto es Dinero y Poder. La candidatura presidencial del Partido Acción Nacional pone en peligro de ruptura a ese partido. Muchos panistas, principalmente Felipe Calderón, han reclamado a Ricardo Anaya que haga de sus aspiraciones un tema personal y que ocupe los tiempos del partido para autopromocionarse. El expresidente la exigió con reglas claras, dijo, necesito reglas claras para todos los aspirantes, más allá del tema de Margarita Zavala. Y esto, bueno, pues lo filtraron, lo que fue una reunión de consejo que tendría que haber sido herméticamente cerrada, como sucede cuando el poder tiene que funcionar en estructuras a esos niveles, tiene que ser cerrada, claro, pero como se dieron con todo y se insultaron de manera muy, muy clara y hay un interés por enfrentar a calderonistas con digamos, anticalderonistas, anayistas, pues la soltaron a través de la figura de Juan José Rodríguez Prats, alguien que dicen, pues lo soltaron ahí para que descalificara al presidente y le dijo de todo, absolutamente de todos los insultos que se puedan imaginar y ahí se dieron con todo bajo el principio de que unos reivindican el derecho de Ricardo Anaya de ser presidente del partido al mismo tiempo que pues desde ahí armar una candidatura presidencial y por otro lado Felipe Calderón exigiendo terreno pues plano para lo que debería de ser la candidatura, la posible candidatura de Margarita Zavala y en medio de ello, por supuesto, un Rafael Moreno Valle que dice yo también juego. El PAN normalmente ha tenido pues la capacidad de procesar internamente estas candidaturas, estas aspiraciones. Lo que pasa es que nunca le había pasado que un presidente de partido fuese un aspirante a la candidatura presidencial. Experiencia en broncas entre ellos sí ya han tenido. O sea, Ernesto Cordero contra Josefina Vázquez Mota, pero la procesaron internamente. Y el propio Santiago Krill contra Felipe Calderón. Sí. Procesadas de maneras, pero les funcionó en la primera, no cabe la menor duda, pero en la segunda les costó irse hasta el tercer lugar en las preferencias electorales precisamente por la división del partido. Pero yo creo que es una división que tuvo que ver más fundamentalmente con el hecho de que una vez que ganó la gran diferencia entre la candidatura de Calderón y la candidatura de Josefina, es que Vicente Fox tuvo que, ante la fuerza de López Obrador, tuvo que apoyar, decir, ni modo, Santiago Krill no salió, el candidato es Calderón, y si no lo apoyo desde la presidencia, no hay forma de que gane. Dicen que se pasó de la raya, que si estuvo mal o no, ahí quedó. En el caso de Josefina Vázquez Mota es obvio que Felipe Calderón no la apoyó y que parte de la caída, del derrumbe de Josefina, hay que reconocerlo, sí, estuvo en esa falta de apoyo. Sí, bueno, el Partido Acción Nacional tiene una historia de conflictos internos bastante significativa y en varias ocasiones debido a las candidaturas presidenciales. En los años 70 el PAN estuvo a punto de desaparecer precisamente por esta disputa, antes de Pablo Emilio con Crislia Vivarrola, luego Pablo Emilio, luego las disputas de los últimos años. No tiene nada de extraordinario que en un partido político el dirigente quiera ser el candidato a la presidencia. Es frecuente en los regímenes parlamentarios, de hecho no es frecuente, es lo normal, pero aquí pues le hacen mucho de tos. Yo creo que el señor Felipe Calderón le cuesta mucho trabajo entender que haya personas que piensan distinto, en particular dentro de su partido, pero también fuera. Esto ha sido frecuente, era parte del problema con él en la presidencia, y bueno, pues él quiere mantener un control en el PAL que suponía que tenía. Su grupo, que es muy fuerte en Acción Nacional, tradicionalmente ha representado 1/3 del partido. Mientras era presidente representaba 2/3, el suyo y otro porque era presidente. Cuando dejó de serlo, pues perdió esta segunda parte. Él creía que la tenía y que iba a ser muy fácil impulsar a su esposa
para la presidencia, no está siendo el caso. El señor Anaya ha resultado bastante más hábil de lo que mucha gente pensaba, primero en lograr ubicarse al amparo de Gustavo Madero, luego deshacerse de Gustavo Madero y construir su propia candidatura, y me parece que esto ha llevado a Calderón a una situación pues un poco crítica, en donde se siente pues ya fuera prácticamente, y acaba de repetir la amenaza que ya había hecho Margarita antes, cuando Margarita le dijeron bueno, ella quería ser candidata a diputada y no lo logró, y amenazó con que se iba del partido. Ahora Felipe amenaza con que se va del partido. Escribió una carta que creo que publicó el periódico Reforma, donde decía que la verdad se había enojado y que no era realmente su intención, que él pensaba seguir en Acción Nacional. Yo francamente creo que está perdiendo la candidatura y pues se puso nervioso. No sé quién filtró esto, podría ser cualquiera de los otros dos. No dudaría yo que viniera del grupo de Moreno Valle, que realmente está jugando a ser el fiel de la balanza. Si los otros dos se pelean mucho, pues él es la tercera opción. Entonces, bueno, ya lo veremos, pero en cualquier caso, yo no me angustiaría demasiado por lo que le pase al PAN, es problema de ellos, pero casi siempre han sabido procesar estas cosas. Ahora, lo cierto es que, a ver, Macario, el hecho de que el presidente del partido, en un régimen presidencialista, no en un parlamentario, como el presidente del partido tiene muchas ventajas. El PRI, cuando Roberto Madrazo quiso hacer eso, lo llevó a una verdadera catástrofe. Debacle. Porque pues, eres al mismo tiempo el que organiza el proceso para elegir candidato, tienes una enorme fuerza y entonces tienes una ventaja frente a los otros. Hoy lo que le están diciendo muchos a Ricardo Anaya es, tendrías que ya, si estás con el interés de ser candidato, de dejar el puesto de presidente del partido para que puedas entrar en una dinámica en donde no tengas una ventaja adicional. Ese tema de presidente del partido, candidato a la presidencia de la República o nominado para ello, es un tema que me parece muy importante, es muy delicado porque rompe con los equilibrios en un régimen presidencialista como el nuestro, y creo que ahí es donde Acción Nacional puede generar un problema o se puede generar internamente un problema muy serio, porque no es lo mismo una votación, aunque el presidente Calderón quería a Ernesto Cordero de candidato y lo hicieron la votación, la perdió, como la perdió el propio Fox con Santiago Krill, y el partido pues siguió funcionando. Aquí el problema es que pueden copiar lo que le sucedió a Roberto Madrazo con el PRI y entonces sí estarías en un problema todavía más grande. Sí, yo creo que la disyuntiva es crucial para el PAN. O sea, no se están jugando nada más la carrera a la presidencia, sí se están jugando de alguna manera el resquebrajamiento del PAN. Ya desde la elección pasada presidencial hubo un conato de separación del mismo. Habrá que ver si esto verdaderamente es la puntilla para que se parta en dos o si tiene los mecanismos, como dice Macario, precisamente para solventar sus diferencias y llegar con un frente unido a la elección del 2018. La disyuntiva no es trivial y el problema de fondo es que estos mecanismos institucionales que sí imperaron durante muchísimo tiempo en el PAN se han ido diluyendo y ahorita es más las personalidades y la confrontación que existe entre los dos propios polos lo que está imperando. Y hay que recordar que en la elección de 2016, el año pasado, para gobernador, los panistas que traían bronca la hicieron a un lado, aparecieron calderonistas, anayistas, Moreno Valle, todo el mundo jugando junto y tuvieron un éxito fenomenal más allá del que ellos se esperaban. Y de hecho ese es el origen del problema con Anaya. Ellos suponían que iban a ganar una o dos... y no 5 o 6, 7. O sea, ganando 2, el que ganaba era Moreno Valle. Ganando 7, el que ganó fue Anaya, entonces ya se enojaron con Anaya. Yo no estoy seguro de esta idea de que el ser presidente del partido te imposibilite de ser candidato presidencial. Estaría de acuerdo si el proceso de selección del candidato ocurriera bajo la dirección de este personaje, pero eso todavía no ocurre. Estamos todavía lejos de la selección del candidato y me parece que lo que Anaya está haciendo es emparejar los carteles, es decir, tiene enfrente a un señor que fue gobernador, que ya tuvo su presencia, que ha logrado incluso convertir
convertir su libro en un bestseller impresionante. Nunca había visto un libro en México que vendiera tanto como el que aparentemente, o va a poder hacer todos los eventos que ha hecho. Del otro lado, la señora Zavala, pues esposa del expresidente, ya tuvo una presencia pública a través del mismo grupo de Calderón que Anaya no había tenido. Entonces lo que está haciendo es emparejar. Si después de este emparejamiento, después de la elección del Estado de México en agosto o septiembre, no hay un cambio de presidencia en el PAN y no hay un proceso interno fluido, yo coincidiría con ustedes. Okay. Pero en este momento yo no veo ese problema. Yo francamente creo que es la angustia de parte del grupo de Calderón de que no traen lo que ellos pensaban que tenían. Y yo te añadiría esto, el problema más grave es que el pleito se dé en este momento, porque tienes la elección del Estado de México, enfrente, Coahuila, Nayarit, tienes Veracruz y en medio de esto tienes el pleito. Si tú sigues generando esta imagen de un PAN que está en el pleito y no reproduces lo que sería la otra imagen, la del 2016, puedes llegar al 4 de junio con resultados bastante malos. Pero eso es lo que querían, eso es lo que querían. Es decir, hay un grupo dentro del PAN al que no le conviene que gane su candidata en Estado de México. Y ese grupo pues, es el que se está quejando de que las reglas no le favorecen. Entonces, es decir, yo creo que la información debería ser bastante más clara de parte de cada uno de los participantes. Entiendo que en la política uno tiene que esconder estrategias, pero bueno, pues si quieren unidad, pues hay que participar todos en la unidad, no nomás unidad alrededor de mí, que es lo que yo percibo ahorita, ¿no? Bueno, ahí está. Ernesto Cervera Macario Schettino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.